Ahí vamos. Bueno, que alguien me escriba un mensaje a ver si me llega en este modo de presentación. Ok, llega, está todo bien. Arrancamos. Eh, no les activo los micrófonos porque se cuela todo el sonido ambiente y por ahí es un poco difícil concentrarse, sobre todo para ustedes que tienen que escuchar. Yo ahí estoy grabando, yo organicé esta clase en principio con tres objetivos. En primer lugar, presentarme. Siempre nos piden de Quilmes que hagamos un video de presentación, pero en este contexto de encierro nos hemos todos en 10 días especializados en Meet y en Zoom y en otras tecnologías para comunicarse, así que pedí autorización a la directora de la maestría de esto que estoy haciendo por primera vez en 12 o 13 años de dar posgrado ahí en Quilmes. En primer lugar, para presentarme. En segundo lugar, para despejar algunas dudas iniciales de la clase 1 y 2 y hacer una primera devolución de los foros y de cosas que son como, no sé si errores, pero problemáticas frecuentes en la identificación de proyectos. ¿Mi voz se escucha bien? ¿Sí? ¿Ustedes me reciben bien? Ok. Eh, y en tercer lugar, para hacer una síntesis de la clase de ayer. Porque a mí me parece que al estudiante de posgrado, que sin duda tiene sus trabajos, ocupaciones, familia, etcétera, la verdad que cuando terminé de cargar ayer la clase y ver todo lo que había subido, la mayor parte son materiales que uno ya tenía o clases, todas las clases son distintas año a año, siempre algo le cambio. Eh, y vi, para mí era muy sencillo, pero me imagino que recibir ese bodoque de información siempre los debe alterar un poco. Entonces, como tenemos este medio, lo que propongo es que después de la clase de cada miércoles, entre el jueves y el viernes, tener este ida y vuelta, donde nosotros podamos, no es lo mismo en una hora hacerles una vuelta de lo que hemos estado trabajando, que escribirle uno por uno y con la mediación del texto que no siempre es lo más efectivo. En esa última parte, en la segunda y la tercera parte, nada, estará bastante abierta la participación para que podamos hacer más que una clase, un encuentro de consulta y de interacción. Bueno, me presento, ya deben haber leído mi presentación, yo soy Rodrigo González, soy licenciado en turismo recibido en Comahue en el año 96 y doy formulación de proyectos en la Facultad de Turismo desde el año, siendo ayudante del 98 y a cargo de cátedra más o menos 2001-2002. Ya voy a cumplir 20 años a cargo y hace más de 20 años que enseño esto. Es mi materia de base, digamos, en la docencia. Por afuera de eso, soy doctor en geografía, mis temas de investigación tienen en los últimos años más que ver con la competitividad sustentable de destinos de montaña y con cuestiones relacionadas a la competitividad territorial y al territorio en lugares de cordillera. Una linda mezcla entre economía y geografía, entre economía humana, territorio. Enseño esta materia en el posgrado un año después de que la que era directora de mi carrera, de la carrera, que era mi amigo Alingre, fue jurado en mi concurso de profesor en finales del 2006, empecé acá en el 2008. Aparentemente a Noemí le gustó la forma en que cargué la materia y me pidió que organice el cursado de distancia. Desde el 2008 que estoy haciendo esto, eh, al principio con muchas ganas, después con algunos vaivenes, y ahora hace 2 años renovando las ganas. A veces es difícil sostener la educación a distancia si no está mediada por alguna innovación, por alguna forma de llegar a los estudiantes que los desafíe y también nos desafíe como docentes. En la actualidad, hace 2 años soy decano de la Facultad de Turismo y eso lo cuento no como una cocarda que quiera mostrar,
sino porque está bueno que del otro lado sepan que la persona que le está dando clase es una persona mayormente muy ocupada de temas absorbidos por el decanato. Yo he intentado incluso renunciar a Quilmes por tener miedo de no poder estar a la altura, porque me superen las cosas, y virtualmente y en un gesto muy lindo de confianza no me dejaron renunciar, la dirección no me dejó renunciar. Entonces, a partir de ahí empecé a ver formas de poder cumplir bien, y me parece que un encuentro virtual que en una hora y media, lo que dura una película en Netflix, nos vincule, puede servir para que ustedes estén mejor conectados y para que yo y ustedes nos sintamos más desafiados. El curso tiene como finalidad desarrollar herramientas para formular proyectos de inversión turísticos. Cuando yo cursé la materia, la formulación de proyectos estaba recién comenzando a ser una capacidad indiscutida en los profesionales en turismo. Y recuerdo que cuando la cursaba, era tan poco el expertizaje propio que nuestros propios docentes, uno tenía que ir, digamos, al profesor primero que trabajaba la parte de planificación. Entonces ahí hacías toda la parte de localización y de desarrollo físico del proyecto. Después de eso, tenías que ir con el profesor que te ayudaba con el marketing, con el proceso de segmentación, de identificación de los mercados, de segmentación, de desarrollo de las estrategias y del plan de marketing. Y después pasabas al profesor de los números, el que te hacía hacer los presupuestos, el presupuesto de inversión, el presupuesto operativo, el que te hacía estimar la TIR, la BAN. Lo curioso es que muchas veces eso no se daba en ese orden. Entonces uno arrancaba por los números, después veía el marketing, después veía el proceso físico. O arrancaba con el proceso físico, veía los números y después recién los marketeaba. Sin duda que aprendí mucho de esa experiencia, y con la que sigue siendo, fue durante mucho tiempo mi ayudante, y después fue mi asistente de cátedra, María Magdalena Perini, y decidimos escribir en el 2009 un libro que pueda recoger todas esas experiencias de enseñanza y aprendizaje. Se me va a poner frío el té. En ese libro, cuya versión última del 2014 yo les acabo de subir ayer, nosotros intentamos que nuestro público objetivo sea el estudiante o el practicionante que va a hacer un proyecto. Está escrito para ustedes, o para el que quiere encarar un proyecto. Y con el sentido bastante fundamental de poner orden en la secuencia lógica de las partes de un proyecto, que a mí me parece que esa es una de las cuestiones como más centrales y relevantes. Lo que tienen colgado a partir de ahí es la versión de 2014, que es un avance grande del libro del 2009. Van a ver que mucho de lo que está escrito en las clases está en el libro, porque el libro robó a las clases y las clases robó al libro. En el año 2008, después de haber escrito el trabajo de educación a distancia, es muy fuerte en el inicio porque uno tiene que escribir las clases todas de principio a fin. Imagínense, 2008 era escribir 20 páginas de clase por semana, fue una tarea titánica, pero a partir del segundo año la tarea es básicamente de corrección y de ajuste. Y cuando terminamos de corregir cuando terminé de dar ese cursado de 2008, me di cuenta que ahí había un material que podía ser un libro, que fueron primero clases para nuestros estudiantes de Comahue como testeo, y que se transformaron un año después en la primera versión del libro. Sucesivas 6 revisiones lo transformaron en el libro que hay entonces, y que les van a mostrar el proceso completo. La materia se trata de que ustedes desarrollen un proyecto de inversión completo. Y cada clase es una fase de ese momento y de ese proyecto de inversión. Hoy en día ya no cabe discusión que las licenciaturas en turismo, casi sin excepción, tienen que tener una instancia de formación en formulación
y evaluación de proyectos. Y eso que se da en la formación también es muy claro y muy sentido en el campo profesional. Cuando yo empecé a estudiar proyectos, no había licenciados en turismo que laburen de eso. Y hoy, las dos personas que están, hoy y desde hace tiempo, las dos personas que están conmigo en nuestra cátedra son personas que viven de la formulación de proyectos, de la formulación y de la evaluación de proyectos. Nosotros decimos que es una competencia contextual porque tiene que ver justamente con el contexto, con situaciones dinámicas, cambiantes, y con un objeto de estudio muy particular. No hay un libro de formulación de proyectos de inversión de la industria que se adapte a la naturaleza de los productos, mercados turísticos. Con lo cual, tanto la metodología como los pasos tienen que lidiar con ese objeto de estudio diferente del resto de las formulaciones, y eso hace que la formulación de proyectos turísticos sea un campo, además de contextual, único, y que cada vez reconoce más posibilidades de desarrollo profesional y laboral. Lo digo en cada programa de cada materia mía desde hace unos 15 años, y cada vez me convenzo más de eso. Antes de esto se ocupaban los contadores y los administradores. Y quiero advertirles que no falta, es más, son cada vez más repetidos los ejemplos donde estudiantes de esta maestría, llegado el momento de hacer el análisis económico-financiero, mágicamente se descuelgan con cuadros que claramente no son hechos por licenciados en turismo, que tienen un olor a contador atrás que da miedo. Claro, estamos al final del proceso y cómo ir para atrás con eso. Entonces, en esta presentación también me gusta advertir sobre esta situación. El proyecto se aprende haciendo. A formular un proyecto se aprende haciéndolo. Y por eso, cada formulación debe hacerse sobre un caso que, en lo posible, debe ser lo más real que se pueda. Debe poder ser un ejercicio de realidad. Es más, les pedimos que pongan todo el esfuerzo para que el caso sea un caso real. Y redoblando la apuesta, que los ponga a ustedes como sujetos activos en la práctica emprendedora. El curso también tiene esa vuelta, ¿sí? Para eso es importante la conformación de grupos. Es imposible leer, yo calculo que hay inscriptos 40 estudiantes, cerca de 40, 35 y 40. No sé si será el número definitivo, pero es muy difícil hacer un seguimiento de tantos proyectos. Con lo cual, hay una regla que yo aprovecho esta instancia de mirarnos virtualmente cara a cara, que yo quiero dejar clara, y es que los grupos deben estar conformados por mínimo 2 personas y por máximo 3 personas. Desaliento la conformación de equipos individuales porque multiplican los casos y por ende la atención que le puedo dedicar al seguimiento de cada caso. La formulación de proyectos se aprende haciendo y la evaluación se aprende y se hace leyendo y leyendo y leyendo y metiéndome en el mundo de cada proyecto en cada caso. Esta observación que todos los años hago en el foro es observada más o menos por ustedes. Todos los años, al final, termino atendiendo a estudiantes de maestría que me dicen, no encontré grupo, ¿lo puedo hacer solo? Y bueno, llevo un mes de cursada, ¿qué vamos a hacer? Pero yo les pido encarecidamente que se atengan a esta condición, porque además, desde el proceso de aprendizaje, es muy duro hacer el proyecto solo. Es muy duro hacer el proyecto solo, por la cantidad de situaciones y de puesta en prácticas a la que ustedes son llamados.
¿Hay preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Sigo? Ok. ¿Me escuchan, no? ¿Cómo se conformarían los grupos? Los grupos lo tienen que conformar ustedes, se tienen que poner a trabajar con sus compañeros y decir, yo tengo esta idea. Muchas veces alguno tiene la idea, muchas veces vienen trabajando en ideas con sus compañeros, muchas veces conocen a los compañeros que, no, que tienen una idea, pero los compañeros los eligen ustedes con la interacción. Yo mandé un comunicado que usualmente, en rigor de verdad, corto y pego y cambio cada año con la metodología de cursado. Y ahí un poco les indico cómo hacer esto, ¿no? Cómo buscar, o sea, cómo tienen que estar conformados los grupos y la tarea que les impongo, que es la de ponerse a buscar compañero. Yo lo quiero decir en el momento cero, tal vez lo debería haber hecho la semana pasada, porque es una condición importante del cursado. Digamos, el cursado no son finales, es el desarrollo de una idea con un caso que se va haciendo semana a semana y que se evalúa en una entrega final. Si no lo hacen semana a semana, después se les hace imposible hacerlo. Y es un garrón volver a cursar esta materia otra vez el año que viene. Tal vez esta sea la materia más práctica de todas, porque el proyecto también es eso, es la síntesis, no solamente de los conceptos, sino de la puesta en práctica de esos conceptos en una nueva resignificación, en un nuevo producto, que como ninguno de los anteriores vistos en el trayecto formativo, el eje es la práctica, el hacer, la decisión continua de qué camino tomar. ¿Sí? Eh, Todo en el proyecto son supuestos. Estamos ya en la segunda parte de la clase. La idea es que sí, se va a armar un grupo de WhatsApp. Yo le pedí a, siempre tengo, no siempre, pero cada tanto me toca algún estudiante de Neuquén. Y ahí está Sabrina, que además fue estudiante nuestra y pertenece a CEPLADES. Así que yo me tomé el atrevimiento ayer cuando tuve esta idea de pedirle a ella que, que, que organice un grupo de WhatsApp. Eh, Eso va a agilizar también mucho la comunicación. Todo en el proyecto son supuestos. Quiero dar algunas pinceladas de las más importantes de la primera clase. Todo en el proyecto son supuestos. Uno trabaja con la incertidumbre de no saber si lo que tiene cuán real es. Y además esos supuestos tienen la perversa trampita de que están enganchados entre sí. Entonces uno tiene que suponer que va a tener una demanda en tal nicho de mercado. Uno tiene que suponer que esa demanda va a tener un comportamiento en cantidades de compras determinadas. Que esas cantidades de compras que esas cantidades de compradores les voy a poder dirigir una estructura de productos y servicios que va a estar adecuada. Que esa estructura de productos y servicios le voy a pensar unas estrategias de mercadeo, de marketing mix y de marketing estratégico primero y después de marketing mix. ¿Qué hace estructura de productos para esa demanda con ese marketing mix? Yo la voy a tener que cuantificar como si fuera cierta y en un presupuesto de inversión. Y que después en un presupuesto operativo yo voy a tener que suponer que todo eso me va a permitir estimar, supuestamente, eh, ingresos, costos y utilidades. Y todo eso me va a permitir suponer una rentabilidad y un recupero y una rentabilidad de la inversión. Todo en el proyecto son supuestos. ¿Cómo hacer para basarnos a pie firme? Bueno, pocas veces vamos a estar a pie firme en el proyecto. La mayor parte de las veces vamos a sentir que estamos en el medio de un lodazal. Lo importante es ir construyendo información, obteniendo, analizando, significando, y eso significa ir construyendo información en cada parte del proceso. ¿Sí? Esa primera clase, que yo les pido que lean y relean, tiene pocas pautas prácticas, pero tiene
mucho del espíritu que tiene que tener la formulación de proyectos. ¿Sí? ¿Y qué me queda como duda grande de la primera clase? Ustedes vieron que tuvieron son 5 los conectados. Ustedes vieron que tuvieron un primer foro donde yo un poco les pedía algunas preguntas respecto de qué fundamenta una idea de proyecto de inversión. Y al final les preguntaba si pueden acercarse a la identificación de una idea. Ese primer foro tiene una trampita permitida, y es que, sin saber todavía nada de cómo idear y presentar una idea, valga la redundancia, de proyecto de inversión, ya los ponemos a que digan qué idea tienen, en ascuas, ¿sí? Y para eso hay una corrección, hay una tendencia frecuente que debemos observar y tratar de remitir, eh, que es pensar qué es lo que de verdad fundamenta una idea de proyecto. ¿Qué les parece a ustedes que de verdad fundamenta una idea de proyecto? Vamos a hacer una cosa. Voy a abrir los micrófonos. ¿Qué les parece a ustedes que de verdad fundamenta una idea de proyecto? Bueno, lo pueden abrir ustedes si quieren. El que quiere decir algo lo puedo abrir ahora. Yo no puedo. Para mí los intereses personales. Fundamenta una idea de proyecto. ¿Hola? ¿Se escucha? Aguantame, claro. Yo me pongo esto y después me lo saco y no escucho. Sí, ¿qué fundamenta una idea de proyecto? A ver, Lucas, Sabrina. Para mí tiene mucho que ver con los intereses personales. Ajá. Todo lo que te movilice por historias personales, por herencias, por naturaleza o lo que sea que tenés ganas de proyectar con algo específico. Bien. No es lo que dice mi teoría, ¿eh? Pero vamos a tomarlo. Tampoco es lo que enseñé en el 2012, 2013, ¿eh? 2010, 2011. ¿Cuándo cursaste vos proyecto? 2011 más o menos, ¿no? 2013. Wow. ¿Quién más? ¿Qué fundamenta una idea de proyecto? Eso que dijo Sabrina está bueno, y con Bochi lo escribimos en el libro, porque el punto de partida siempre son cuestiones personales, porque atrás de cada proyecto hay personas. Yo acepto esa respuesta si la acepto como perfecta o como muy correcta, si la pregunta hubiera sido, ¿qué hay atrás de la elección de una idea de proyecto? ¿Qué es lo primero que hay atrás de la elección? Pero yo les vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que fundamenta una idea de proyecto? Si no podés activar el audio, escribilo. Necesidades insatisfechas. ¿Y eso lo leíste en la clase o lo pensabas de antes? Lo leí en la clase y estoy de acuerdo. ¿Por qué está de acuerdo, Jimena? Porque considero que es importante observar qué hace falta, qué nichos de mercado están. Muy bien. Hay pocas verdades irreductibles en el proceso de formulación de proyectos, pero lo que fundamenta de verdad una idea de proyecto es la identificación de necesidades insatisfechas en los mercados de referencia. Es casi una Biblia que a mí me gustaría que ustedes repitan, ¿no?
porque en muchos años de enseñar eso es una de las pocas cosas que sigue firme. Y además, en muchos años de mirar microemprendimientos, de trabajar con emprendedores y de tutorear estudiantes, no solamente de proyectos, sino de muchas otras materias que tienen que ver con esto, es lo que sigue sustentando que un negocio aparezca, crezca y se sustente en el tiempo. Dar en el clavo de qué necesidad insatisfecha hay. El otro día me mostraron un negocio de mi ciudad de Cipolletti que está por cerrar las puertas. Es un negocio de delicatessen que tiene una microlocalización ideal en el medio del centro. Y como la gente no compra delicatessen, bueno, sí, la gente compra delicatessen y todas esas cosas, pero yo creo que ellos, el problema que tienen es que no han podido dar en el clavo de ser un especialista en producto de alguna necesidad grande que sustente el negocio. Entonces me puse a analizar ese caso en detalle, porque una conocida estaba tentada, porque veía que todo lo artificioso exterior del proyecto funcionaba bien. ¿Y por qué venden el fondo de comercio? Bueno, en principio el alquiler debe ser carísimo. Si el alquiler es carísimo, tenés que vender mucho para poder funcionar. Y para vender mucho tenés que dar en el clavo muy correcto de lo que acaba de decir Jimena, necesidades insatisfechas en nichos de mercado concretos, en nichos de mercados concretos. Cuando me puse a mirar ese caso y le trataba de contar a mi amiga que el por qué era difícil tomar ese negocio, me di cuenta que había vuelto a lo que enseño hace tanto tiempo. Lo que fundamenta una idea de proyecto es la necesidad insatisfecha en los mercados de referencia. Con lo cual, un proyecto, y esta es la segunda Biblia que quiero que empiecen a repetir, ya no se cuenta tanto como quiero hacer un complejo de cabañas, quiero hacer un resto temático quiero hacer una empresa de turismo receptivo que traiga sino que un proyecto se empieza a contar por la identificación de un creciente volumen de turistas franceses que llegan a esta localidad y no tienen unas actividades receptivas para desarrollar. O del gusto creciente por la comida étnica sin una respuesta tecnológica, por ejemplo. ¿Sí? Claro que atrás de cada proyecto hay personas, los proyectos son personas, los proyectos son personas. Y acá es donde se casa, donde marida lo que dijo Sabrina con lo que dijo Jimena. La necesidad, la identificación de necesidades en mercados de referencia es lo que el marketing llama después nichos de mercado. Pero yo quiero ir al concepto del Ambin, la función de base, lo que gatilla una compra, lo que hace que una persona abra la puerta, entre y esté dispuesta a sacar su billetera para llevarse un paquete con algo, o una panza llena, o una noche en una habitación. Hay que partir del cliente, ¿cómo es la pregunta? Hay que partir del cliente, de la necesidad, de la demanda para elegir el proyecto. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. En realidad, el cliente en el esquema del Ambin es lo último, es lo segundo, y él pone antes del cliente la necesidad satisfecha. ¿De quién? De un cliente. ¿Para qué? Para dirigirle producto. Esa pregunta es anticipada, pero está buena. En el esquema del Ambin, que es un trípode, déjenme un segundo, les voy a compartir pantalla. En el esquema del Ambin, que es un trípode, los clientes están en segundo lugar. A ver, ustedes denme un minuto.
¿Ahí lo ven? Ahí se ve bien que cualquier estudio de mercado, este es un esquema completo de cómo viene un estudio de mercado. Lo vamos a ver en la clase que viene, seguramente en el encuentro de la semana que viene. Esta es la estructura en un organizador avanzado del esquema completo de un estudio de mercado. Y parte de la noción de producto mercado desarrollado por Lambin hace ya casi 25, en el año 97, marketing estratégico de Lambin. Todavía sigue siendo, no del todo apropiado, pero sí muy apropiado, porque a esto, a la noción de producto mercado en proyectos turísticos, le pasa por encima la cuestión de la experiencialidad, del turismo experiencial. Pero la noción de producto mercado, que se muestra en este trípode en el borde superior izquierdo de la pantalla, indica que en la primera pata están las funciones de base, las necesidades insatisfechas. ¿De quién? De Nesta, la segunda pata de nuestros clientes que corresponden a la segmentación. ¿Para qué? Para dirigirle una respuesta tecnológica. Y Lambin dice, no lo dice, lo interpretamos nosotros, que el proceso de definir productos mercados y de definir ideas de proyectos, entonces, es identificar y luego desarrollar estas tres patas en el sentido de las agujas del reloj. Primero identifico cuáles son las funciones de base, luego establezco cuáles son nuestros clientes a través de la segmentación y del estudio de mercado, que incluye la segmentación, y a partir de ahí le dirijo, ya por afuera del estudio de mercado, le dirijo productos, experiencias, en la fase del estudio técnico. ¿Sí? ¿Se vio? Ok. ¿Ahora me siguen viendo a mí? ¿Se fue la pantalla? Está. La semana que viene no voy a hacer todas estas preguntas. ¿Se entendió? Entonces a mí me gustaría que ustedes que estén acá compartiendo tomen esta idea y que los que miren la clase grabada después ya se suban al trencito de poder definir proyectos a partir de la identificación de mercados de referencia. Dice Lambin, y nosotros creemos que esa es una realidad que no ha cambiado, que lo que hace verdaderamente estratégico a los proyectos es identificar necesidades insatisfechas en los mercados de referencia. Ese es el razonamiento estratégico detrás de la formulación de un proyecto, pero también de la vida de cada pequeño emprendimiento, de cada decisión comercial que ustedes pueden tener. Y ahí es donde lo que se aprende en la materia a nivel de formulación de proyectos sirve mucho para gestión microeconómica de microemprendimientos, sobre todo turísticos y recreativos. ¿Sí? Un poco quería hacer esa síntesis de la primera clase. ¿Hay preguntas hasta acá? Abro el lugar para preguntas. Pueden activar los micrófonos y preguntar tranquilas. Qué buena pregunta. La localización es una decisión del estudio técnico. La localización es una decisión del estudio técnico. La localización en sus dos componentes es una decisión del estudio técnico, que viene después del estudio de mercado. No obstante, muchas veces la identificación de necesidades insatisfechas va de la mano, y se lo dije en la devolución a una de las compañeras en el primer foro, va de la mano del componente geográfico, de la localización, de la microlocalización. ¿Sí? Esto que yo les contaba del negocio que debería funcionar y no funciona, yo creo que es un problema de macrolocalización, de estar localizado en Cipolletti y no en Neuquén, por ejemplo. Entonces, muchas veces, la mayoría de las veces, la identificación de necesidades de base, de funciones de base, de necesidades insatisfechas,
en los mercados de referencia tiene mucho que ver con el componente geográfico de ese mercado, ¿sí? Lo que es bueno para un componente geográfico a lo mejor no es bueno para otra macro localización. Luego, si la microlocalización, que es adentro del mapa grande de la región o de la ciudad, a dónde pongo el negocio, es una decisión mucho más de estudio técnico. La respuesta casi que es sí. La identificación de necesidades insatisfechas va de la mano de la consideración de la localización. ¿Más preguntas? Cuando el proyecto es para el desarrollo de un destino, anímate, dale, activa el micrófono. Así puedo entender mejor la pregunta. Yo creo que me querés decir, Noelia, me parece que se fue, que tiene problemas de conexión. Sí, se fue. Sí, ahí está. Yo creo que me querés decir, Noelia, que el proyecto es para un desarrollo de un destino. Y yo creo que me querés decir que el proyecto sirve a un destino. Y los proyectos sirven a un destino. Pero para los casos que nosotros estamos trabajando acá, es imperativo que el proyecto sea privado y rentable. O lo corrijo, que tenga criterios de formulación y de evaluación de inversión privada. Quiero decir, va a haber que estimar una rentabilidad del negocio. Va a haber que estimar una rentabilidad del negocio y va a haber que ver un recupero de la inversión. Y eso hay que hacerlo con herramientas de evaluación de inversión privada. No es foco de la materia la inversión en proyectos públicos, que tiene otra metodología y que prácticamente sería otra materia, porque trabaja con otras metodologías que no tienen que ver con la evaluación económica financiera. Y esto es bueno aclararlo. Los proyectos tienen que tener asociado una inversión que requiera una cierta complejidad. ¿Sí? La pregunta me viene muy bien para eso porque no lo había dicho. Y es un caso bastante común que en todos los cursados, 2 o 3 compañeros de ustedes plantean esa cuestión. Ok. Lo último que quiero charlar hoy y a lo que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo es, y referido a la clase que acabo de colgar ayer. Ustedes tienen que tener claro, ok, la voy a leer. Yo creo que ya te la leí y te hice una devolución. Luego me fijo. Ustedes tienen que tener claro que hay un primer momento en el cursado que abarca las 3 primeras clases. Es presentar la materia, ver el sentido de proyectar, jugarse a autoevaluarse uno mismo como emprendedor. Y después hay 2 clases que yo cada vez, en cada cursado que doy, de grado y de posgrado, tengo que pensar qué va primero. Y lo terminé resolviendo como que no tengo que tener claro qué va primero. Como que es un momento de la formulación absolutamente de ida y vuelta, ¿sí? Absolutamente dialéctico. Y son, lo que presenté ayer, la factibilidad de una idea de proyecto y definir el mercado de referencia. Es muy difícil estudiar la factibilidad de un proyecto, casi imposible, si uno no sabe qué va a ser el proyecto, de qué se va a ocupar el proyecto. ¿Sí? Es muy difícil. ¿Cómo voy a ver viabilidad de una idea si todavía no sé bien cuál es el proyecto? Y no sé bien cuál es el proyecto porque no sé qué necesidades insatisfechas puedo identificar. Del otro lado,
¿cómo me puedo poner a decir cuál va a ser el proyecto? A verle la idea, que es lo que vamos a ver en la clase 3. Definir el mercado de referencia se llama. ¿Cómo me puedo poner a pensar cuál es el proyecto, qué necesidades atendería, cuáles son sus clientes y cuáles serían sus productos a los que dirigiríamos en una primera etapa y muy general, si yo no paso eso por un tamiz inicial de ver si la idea es factible? Entonces las dos cosas van juntas. Identificar mercado de referencia, clase 3, va muy de la mano de asociarlo con que pensar cada idea vaya de la mano de una factibilidad. La verdad que durante mucho tiempo nos peleamos hasta entre nosotros mismos en la cátedra para saber cuál era una y cuál era la otra. ¿Cuál iba primero? Y lo que menos dolores de cabeza nos causó fue pensar que a la idea que ustedes se ponen a pensar identificando necesidades insatisfechas, la pasan por el tamiz de la prefactibilidad. A ver si puede ser viable. De eso voy a hablar ahora. Y luego, la semana que viene, no muy luego, la semana que viene, se ponen a identificar los mercados en los que actuaría ese proyecto, identificando qué necesidades concretas, qué diferentes necesidades concretas el proyecto atendería, con qué clientes, y muy a priori, qué tecnología les dirigiría. Hay que decir a los del trabajo que estamos en Semana Santa. Bueno, nosotros haciendo clase, ¿no? No pasa nada, María Guadalupe. ¿Se fue o está ahí? No, está ahí. Bien. ¿Se entendió esto? A mí me gustaría que ustedes tomen la clase 2 y 3 como un combo. Cuando ustedes sean un poco más, cuando se gradúen, no vamos a decir más grandes, cuando se gradúen, cuando empiecen a hacer formulaciones de proyecto, o idealmente al final de esta materia, cuando tengan que pensar en una idea de proyecto, la clase 2 y 3 se les va a mezclar solita en sus cabezas, Dios quiera, ¿sí? Y van a identificar mercados de referencia con su viabilidad. Por ahora, lo que menos duele es a una idea muy grande que tengo, someterla al bombardeo crítico, así le decimos, de la factibilidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Necesito un sí, ok, ya lo tuve. Entonces, ¿de qué trata la clase 2? De los tipos de viabilidad que ustedes tienen que pensar para cada idea. Es el primer análisis crítico. El proyecto es un proceso doloroso, porque ustedes ven cosas, se enamoran de una idea de proyecto y hay que bombardearlo para ver si lo reciben. Me parece que es en la clase 1 donde yo escribí que la etimología de la palabra proyecto. Proyecto viene del latín proiectare, que es derivativo de iectare. Sí, lo puse en la clase 1. Que es derivativo de iectare, que significa arrojar. Con lo cual, el proyecto, la palabra proyecto en su etimología, tiene la explicación de lo que ustedes van a hacer ahora. Van a agarrar una idea como quien agarra una piedra, un lápiz, una tiza, y la tiran hacia adelante. Arrojar hacia adelante. Tengo uno acá que les voy a mostrar, esperen. ¿Lo conocen a este? ¿Cómo se llama? El gordo, ¿cómo se llama? No, no se llama Olaf. ¿Cómo se llama el gordo? No me acuerdo. Obelix se llama, Obelix, son muy jóvenes. Claro, esto es del año, son muy jóvenes. Mi ejemplo están siendo muy viejos. Esto es del año 72. ¿Qué llevaba Obelix ahí? Llevaba esas rocas, ¿no? ¿Y qué hacía con esas rocas que eran menires?
A ver si puedo encontrar alguna foto de Obelix tirando algún menir. Acá está. ¿Lo ven? Iba a la cantera, preparaba los menires y después se los tiraba a los romanos. Obelix se llama Obelix, si ustedes ven la clase 1, donde hablamos de la etimología del proyecto, porque derivativo de iectare es obeix, que significa arrojar. Y Obelix se llama arrojar. Yo cuando me hice más ducho en enseñar proyectos me di cuenta por qué se llamaba así mi héroe de la infancia. Entonces acuérdense de Obelix, amigas, porque eso no lo sabía. Porque esto que Obelix tiene, ese menir que ustedes tienen ahí, es la idea del proyecto que se arroja hacia adelante. ¿Para qué se arroja hacia adelante? Se arroja hacia adelante como una carrera de vallas, para ver si se cae en alguna de esas viabilidades. Nos gusta pensar las viabilidades como esas vallas que están en el camino del menir de Obelix. La idea es el proyecto es una idea que se arroja hacia adelante. La etimología lo explica. Entonces, todo el proyecto consiste en ver cuáles son las viabilidades que pueden estar jodiéndonos la vida en ese camino. Con lo cual, todo el proyecto consiste en sortear esas viabilidades. ¿Sí? Factibilidad, abro yo, y son prefactibilidades. Me gusta más la palabra factibilidad que viabilidad, porque viabilidad habla de hacer posible, pero etimológicamente no me gusta tanto, etimológicamente es mucho más claro factibilidad, porque factibilidad viene de factum, que es hecho, que se haga realidad, que suceda, ¿sí? Y son prefactibilidades, porque se miran en el momento previo, en el momento cero, ahora, sin tener un solo maldito dato. Ahora me pongo a ver si arrojo ese menir a dónde llega, cómo hacerlo, si son todos proyectos y no tengo nada de información. Pues la forma de poder encararlo es pensar las viabilidades en 4 o 5 viabilidades críticas, y ese es el desarrollo de la clase 2. La viabilidad comercial, 1. 2. La viabilidad económica financiera. 3. La viabilidad técnica. 4. Y 4, 5. La viabilidad social, ambiental, legal. La legal la podemos poner en la técnica. Les voy a compartir una pantallita. ¿Me siguen, no? ¿Está muy aburrido? Con 2 no, que no estén muy aburridos, sigo. No, 1 me falta, ok, me falta un no. Ahí está. Bueno, rápidamente les cuento cómo son las viabilidades. Que este es el ejercicio que ustedes tienen que poner, en el que tienen que poner la cabeza esta semana. Tienen que ya visualizar una idea a partir de una necesidad insatisfecha en un mercado de referencia y empezar a estudiarle con dolor, porque duele, porque uno se enamora, quiere que tiene una idea genial, y hay que empezar a bombardearla ideas, digamos, instancias de prefactibilidad. ¿Vamos bien? ¿Se escucha y llega bien? Antes de compartir pantalla. Ok, vamos a compartir pantalla entonces. Y vamos a ver algunas claves para el planteamiento de ideas de proyectos, ¿no? Esta es la presentación que ustedes tienen puesta como material complementario. Este título está mal, es pésimo este título, y me parece que me quedó antes. Es claves para el planteamiento de prefactibilidades.
Voy a lo que importa. Hay dos niveles. Hay dos niveles de estudios de factibilidad que ustedes van a encontrar en la literatura sobre proyectos. El primer nivel es el que nos vamos a abocar ahora, es el nivel de prefactibilidad. ¿Para qué hacer un estudio de prefactibilidad? Porque si el menhir, que es mi idea, que tira Obelix, no pasa esas vallas, la idea no sirve. Después le voy a poner un casito para que ustedes vean. Solamente me puedo poner a identificar el mercado y los segmentos que voy a trabajar y por ende comenzar a estudiar el estudio, comenzar con el estudio de mercado cuando yo, a través de un estudio de prefactibilidad, veo que puede ser factible. Entonces ahí sí me meto al segundo nivel, que es la factibilidad. Y la factibilidad, amigas, es entonces el desarrollo de todo el proyecto. ¿Sí? A nosotros nos gusta decir que la prefactibilidad es ver esas vallas en el momento cero. Para en el momento cero ver y no meternos a gastar tiempo, guita, esfuerzo, dinero, gente en algo que no funciona. Y ese es el gran aporte del estudio de prefactibilidad. Cuando me dan el ok, pues vamos a la clase 3, vemos el inicio del estudio de mercado y nos ponemos a hacer el proyecto. Estamos ahora en la fase 1 del proyecto. La fase 1 del proyecto es la identificación de la idea y su análisis de prefactibilidad. La fase 2 del proyecto es el estudio del mercado. La fase 3 del proyecto es el estudio técnico. La fase 4 del proyecto es el estudio económico-financiero. Estamos cerrando la fase 1. Y estas son las 4 vallas que tiene que superar el menhir de Obelix. La prefactibilidad comercial, la económica financiera y la técnica. Mínimamente esas 3. Si supera esas 3, después, con algún esguince de tobillo, con algún tirón en el cuádriceps, puede llegar a la meta. Pero si supera esas 3, va a significar que, y escúchenme bien esto, primero, que en la prefactibilidad comercial va a encontrar clientes con esa necesidad insatisfecha que paguen y generen ingresos. ¿Para qué? Para la segunda prefactibilidad, la económica financiera, para que esos ingresos me produzcan ganancias que me permitan cubrir costos, recuperar la inversión y tener un margen de utilidad. Pero lo puedo hacer solamente si dentro de las dos puedo tener las espaldas financieras para bancar un proyecto. O puedo adquirir, o puedo encontrar las herramientas de financiación para solventarlo. Y eso va a ser posible si la idea es viable desde lo técnico, si puedo encontrar una correcta localización, macro y micro, si puedo dirigir productos y servicios a la medida de lo que la demanda de verdad me está pidiendo, y si lo puedo trasladar en un bosquejo de intenciones o en un mapa arquitectónico de un proyecto. ¿Sí? A partir de ahí, también en la técnica está la legal, porque a lo mejor me estoy planteando algo que en un determinado lugar no se puede hacer, y la pertinencia social ambiental que cada idea puede tener. Esta escalerita invertida que ustedes ven acá, es lo que tienen que cranear durante toda esta segunda semana. Y es la clave de que el menhir de Obelix suceda, llegue. La primera es la comercial. ¿Puede sobrevivir un proyecto si no tiene clientes? Yo quiero detenerme un cachitito acá. Esto es el error más frecuente de toda la primera fase de la formulación. Necesariamente la prefactibilidad comercial tiene que terminar en la Q del proyecto. Y esto significa poder dar un número de la cantidad de clientes, consumos o compras que el negocio va a poder tener. La Q es eso, es una estimación muy al very beginning, al principio del proyecto, de las cantidades a vender, ya sea a nivel de clientes o de productos vendidos. Lo pueden hasta traducir como en esos dos niveles de realización.
pero fundamental. No me sirve que me pongan montones de estadísticas de cómo ha sido la llegada de turistas en los últimos 25 años a Colonia Carolla. No me sirve. Si no me pueden decir entonces cuántos alfajores voy a vender por día. ¿Sí? Eso está muy explicado en la clase y con, y con ejemplos, inclusive de cómo trabajar la prefactibilidad comercial. La prefactibilidad comercial, llegar a la Q, es el antecedente de la cuantificación del proyecto. Y ahí es donde todos se empiezan a alarmar. Pero me habla de la cuantificación del proyecto y todavía no tengo la idea. Bueno, sí, de eso se trata, de trabajar con supuestos. A mí me parece que es uno de los momentos como más irritables del proyecto, más difíciles, porque todavía tienen ahí la sustancia medio indefinida de cuál va a ser la idea del proyecto y ya tienen que decir cuántas ventas van a tener. Bueno, sí hay que hacerlo así. La prefactibilidad comercial es la primera valla del menhir de Obelix, que tiene que superar el menhir de Obelix. Un proyecto no puede sobrevivir si no tiene clientes. Entonces hay algunas cuestiones que detalló en la clase que tienen que tener en cuenta para ver esa prefactibilidad comercial. ¿Sí? Y estas son las otras preguntas que hacen una vez que tengo los clientes, que sé que voy a tener una cantidad de clientes o una cantidad de ventas, lo que tengo que responder son estas 3 o 4 o 5 preguntas. Esos clientes que me aseguró o que me chusmeó la prefactibilidad comercial que voy a tener, ¿qué ingresos generarán para el proyecto? Esos ingresos, ¿cómo me ayudarán a cubrir los costos? ¿Cuáles serán mis principales costos y cómo mis ingresos ayudarán a cubrir eso? ¿Cómo? ¿En qué plazos de tiempo? ¿Cuánto invertir? ¿Será factible recuperar la inversión y tener ganancias que permitan pensar que la idea del proyecto es viable económica y también financieramente? Recién ahí la prefactibilidad técnica, que significa 3 cosas: la prefactibilidad técnica de producto, desarrollar línea de producto; la prefactibilidad técnica con relación al soporte físico del proyecto; y la prefactibilidad técnica vinculada a la localización. Si ustedes se ponen a ver en el estudio de prefactibilidad, ustedes tienen que poder hacer en 5 paginitas todo el proyecto completo. Y si ustedes se ponen a ser un poquito más exhaustivos y van más allá, un proyecto de una carpetita de prefactibilidad, 5, 10 páginas, es un buen resumen ejecutivo del proyecto, porque me está hablando de cuán viable es un proyecto comercial, económica, financiera y técnicamente. ¿Lo ven? Con lo cual, esto que van a empezar a hacer esta semana, en realidad, ahí me ven de vuelta, esto que van a empezar a hacer esta semana es en realidad una capsulita de todo el proyecto completo. ¿Sí? Pero con el ejercicio y el juego de trabajar con muy poquitos niveles de certidumbre. Están en un mar de incertidumbre y de supuestos. Bueno, voy a las preguntas. ¿Cómo pensamos la localización en el caso de una agencia receptivo si puede funcionar por la web? Esa pregunta es una de las FAQ, Frequently Asked Questions, de los últimos 10 años, 7 años. Muchas veces la microlocalización física no tiene que ver con un lugar físico concreto y determinado. Está dado por el ciberespacio. A veces los proyectos tienen condiciones de microlocalización muy estáticos y concretos. Cuando yo me formé en los primeros años de docencia era así, pero cada vez más el espacio geográfico del proyecto es más voluble. Lo que sí creo que
Aún, en ese caso no sería importante la microlocalización, pero sí trabajar la macrolocalización, que se trabaja fundamentalmente, no tanto para ver en qué ciudad estará puesta, sino desde dónde yo trabajo, cómo capto a mis mercados de referencia. Eso es lo que de verdad va a tener que ver. Es una pregunta también adelantada. Ahora lo podés trabajar como una duda de microlocalización, en factibilidad técnica, pero lo vamos a ver muy en detalle en estudio técnico, clases 7 y 8. Haga preguntas, Sabrina. Bueno, voy a activar el micrófono igual. Mi pregunta viene por el lado de que estamos pensando en proyectos desde un punto de vista de empresa, ¿no? Desde un punto de vista quizás privado. Eh, yo como trabajo en el sector público, tengo muchas ideas quizás de proyectos que pueden hacer al destino y a una necesidad de actividades recreativas de una demanda que tenemos en la ciudad, y cómo se hace para plantear el proyecto si, digamos, se puede llegar a cobrar una entrada mínima, pero no, digamos, el fin último del proyecto no sería la rentabilidad. ¿Cómo se No plantea? sirve, no No sirve. sirve. Tengo que ser directo. No sirve, para esta materia no sirve. Porque la finalidad no es la obtención de utilidades y al final no nos sirve como para estudiar la última factibilidad, que es la económica financiera, que es donde se juega todo la avenida de supuestos que hemos venido desarrollando. Yo no te quise interrumpir, pero mientras hablaba yo decía, tiene que tener una inversión asociada y una inversión sobre la que puede estimarse un recupero de inversión. Entonces, no es un proyecto público, porque los proyectos públicos tienen otra metodología, que es la metodología de evaluación social de proyectos, de evaluación de impacto. ¿Se entiende? Cuando es una respuesta que a no muchos lo deja contento ahora, pero que cuando avancemos en el desarrollo del proyecto van a, claramente después, en todos los casos, me dicen, sí, tenía razón, profe, no se podía. Hay No, que claro. poder, hay que poder encontrar una idea que tenga una inversión privada asociada, donde se puedan aplicar todo lo que sigue en la materia y donde termine fundamentalmente en el estudio económico financiero. Gracias. Hay materias y metodologías para trabajar la viabilidad de lo que vos querés hacer, desarrollo de destinos y formulación social de proyectos. El foco de esta materia está en la cuestión emprendedora y en poder que ustedes mismos jueguen a ser emprendedores y o también que ustedes sean las personas que desarrollen en esta materia en particular, el rol de evaluador del proyecto, que ese es un campo laboral que todavía hay que seguir ganando y que nosotros tenemos constancia de que es así y que necesita esta formación o esta instancia en la formación de posgrado. Lo que sí se puede hacer a partir de lo que vos estás diciendo, vos tenés mucho conocimiento y sobre todo tenés mucho terreno y mucha charla con emprendedor. Lo que se puede hacer es idear asociatividad, es pensar productos nuevos, es a partir de tu expertizaje, es proponerle a un emprendedor algún tipo de proyecto nuevo, aunque él no lo vaya a hacer, pero que tenga la mayor cantidad de visos de realización posible. ¿Más preguntas? Bueno, yo quería en este primer encuentro hacer esto que hice. Me gusta bastante cómo salió. Poder hacerle un resumen de la clase, no de cada cosa en detalle, porque para eso está en la clase, los materiales y los foros, sino poder proponerles un ida y vuelta mucho más personalizado sobre el foco de las dos primeras clases, sobre lo que tienen que prestar atención, sobre las capacidades que intentamos desarrollar con ustedes como formuladores y evaluadores en estos momentos, digamos, particulares que estamos transitando de la formulación. De alguna manera, estas clases o estos encuentros, no les voy a llamar clases, estos encuentros, tienen la finalidad de poder ser un poco hoja de ruta, marcarles
¿Qué es lo importante? Lo que no quiere decir que lo otro no sea importante, sino cómo decodificar y cuál es el rumbo o el sentido de lo que ayer presenté, de lo que ayer y de lo que el otro miércoles presenté. ¿Sí? Rodri, ahí te hizo una pregunta Jimena, que es mi compañera de grupo, sobre En el el tema. chat, a Sí. ver, perdón, no lo había actualizado. Pienso que la estacionalidad es todo un tema para poder evaluar la prefactibilidad de cantidad de clientes y de ventas. Totalmente. En el PowerPoint que yo pasé, lo pasé de largo, pero cuando tal vez el primer criterio de cuantificación y de todas maneras el primero que se trabaja cuando uno empieza a ver la Q, en la metodología para ver la Q, que está súper detallada en la clase, lo primero es la estacionalidad. Era tan importante que antes, cuando yo cursaba proyectos o cuando el turismo era otra cosa muy distinta a la que es ahora, la estacionalidad era el tema tan grande, ¿no? El turismo ahora tiene muchos otros problemas mucho más complejos. Cuando parecíamos que habíamos roto la estacionalidad, con muchas cosas, pero en principio dos, con la política de fines de semanas largos, que en realidad es un derivado de lo que va pasando en el mundo y de la tendencia al posturismo, de la hibridación entre la vida cotidiana y la vida turística, que la podemos contar como con las vacaciones permanentes o el trabajo continuo mientras vacaciono, este mix todo el tiempo entre la vida de verdad y la vida vacacional, ha roto la estacionalidad. Pero con el rompimiento de la estacionalidad, o el rompimiento de la estacionalidad vino de la mano de la globalización, la ruptura de las distancias, y lo que parece en un principio y con una mirada bastante prosaica y positiva, o naif también, que bueno, más tecnologías, más recursos también implican mucha más competencia, muchas más barreras de entrada, muchas más dificultades de hacer, muchas más incentivos a la creatividad, pero también al mismo tiempo la sensación de que es muy difícil hacer algo creativo. Entonces, en ese contexto, la estacionalidad se rompe y ya no es un gran condicionante, lo sigue siendo para algunos proyectos, pero cada vez menos, eh, y aparecen otros desafíos. Eso sobre la estacionalidad. Con mi compañera, dice Jimena, estamos hablando de la idea de proyecto y hablamos sobre la inversión de un hotel chico, sin restaurante adaptado para personas con discapacidad motriz y o reducida, teniendo en cuenta la poca oferta accesible y el aumento de las personas con discapacidad que hay, pero dudamos de la plata que implica el proyecto. Por ahí sería más viable adaptar algún hotel existente, alquilarlo y adaptarlo. Mi compañera es Sabri. Yo todas las respuestas que le daba a Noelia, la compañera es Sabri. Yo tengo un tema ahí con lo que están diciendo, y por eso necesitaba estos encuentros, porque ¿cómo les puedo escribir esto, no? Este pensamiento me llevaría media tarde o 2 horas, y por ahí no sería claro. En lo que vos estás diciendo, en lo que vos estás planteando, Jimena, hay una cuestión que mezcla la tecnología, el hotel adaptado, la tercera pata, con la función de base. Y lo que hay que preguntarse ahí es, ¿te van a comprar por hotel o te van a comprar por lo adaptado? Y yo la verdad que en el mundo, a lo mejor me equivoco y alguien puede decir yo esto lo vi, pero me parece que casos puntuales, no encuentro hoteles donde la función de base sea la naturaleza adaptable. Porque hasta es concebido como una discriminación al revés. ¿Se entiende?
Para mí, claramente, claramente, todo lo que sea adaptable y accesible son especificaciones técnicas que hacen a un fuerte valor agregado, pero no a la naturaleza del proyecto. En tanto y en cuanto la gente no me compra por lo adaptado, salvo que vos puedas tener un hotel en una ruta, no sé, acá no se da tampoco eso, pero en Europa se da mucho todavía, los tours, claro, la necesidad es el alojamiento. Los tours por Europa, yo hace 2 años, 2 o 3 años hice un tour largo que no suelo hacer, me llevaron, y me gustó porque vi eso, lo del turismo masivo. Entonces los colectivos paran usualmente en los mismos lugares, ¿ya? Todo el sur de España y Marruecos. Y yo pensaba, si viene un hotel como los que ustedes están contando, la rompen porque está adaptado, pero la función de base sigue siendo ir al baño, comprar la comida, alojarse. Lo otro es una diferenciación, ¿se entiende? Entonces, es una cuestión muy interesante discriminar entre lo que es función de base o lo que diferencia. Y esta cuestión, por ahí es un poco adelantado tirarlo, pero está bueno, porque es uno de los temas que vamos a ver mucho a partir de la clase 3. ¿Qué es lo que define un mercado de referencia? Por lo que me compran. ¿Sí? Después me diferencio. Y en una actividad recreativa adaptada, bueno, en ese caso, la actividad recreativa adaptada puede formar parte de la función de base. El núcleo es si lo que ustedes proponen está dentro de lo que dispara la compra. ¿Sí? Pero eso implica que toda la formulación del proyecto está orientada a eso. Y ya estamos hablando de una alta segmentación para un nicho concreto, con mucha potencialidad porque se dirige en un segmento muy determinado y muy claro. Y las estrategias van a ser muy claras, pero con una contra. Se les achica el mercado mucho. La accesibilidad y la adaptabilidad, es lo que acabo de contar, la accesibilidad y la adaptabilidad son un valor agregado cuando no forman parte de la función de base. Esa es la respuesta técnica. ¿Qué quiere decir eso? La gente me compra porque camino a Cura Brochero, tengo que parar una noche a 200 kilómetros antes. La gente me compra para alojarse. Después, como yo sé que buena parte de mi demanda es mayor de 60 años, el 30% de mis baños están adaptados. ¡Wow! Valor agregado. ¿Se entendió eso? Ok. Me gustan estas preguntas. Hagan más. Claro, porque forma parte de la función de base. Y la función de base es, lo digo 1000 veces, lo que tiene el cliente en la cabeza para meterse y comprar. Ustedes son mujeres, vamos a hacer chistes machistas. ¿Me permiten uno? No, no lo hago entonces. Bueno, no lo planteo como chiste, lo planteo como una realidad. Las mujeres son más compradoras de vestimenta que los hombres. Vamos a hablar en términos de mercado. Las mujeres son más compradoras de vestimenta que en los hombres. Y enseñando esto de la función de base, a mí me parece una buena parábola imaginarnos la situación de una señora, pueden imaginarse una mujer de entre 18 a 70 años, en la vidriera de un local, de un shopping, y de repente entrando a comprar. ¿Sí? Me ha tocado estar cambiando ropa en esos y miro
a las mujeres que entran, a las clientas, mujeres que entran. ¿Por qué? Porque los hombres que entran acompañan, no son decisores de compra. Esas decisoras de compra, cuando entran al local, vienen con algo en la frente, ¿no? Que dice, ¿tenés tal cosa? ¿Sí? Si está, el precio es bueno, compra. Porque su función de base es la satisfacción de una necesidad insatisfecha. Es tal prenda para tal momento, en tales condiciones, con esta relación costo-calidad. Cuando la persona cruza el umbral del negocio, cuando la persona cruza el umbral del negocio, se activa su función de base. Cuando una pareja entra a un restaurante y pide cuánto tiempo hay de espera y que lo anoten, se activa la función de base, cenar en una cervecería con pizza artesanal. Una cervecería artesanal con pizza casera. ¿Se entendió? ¿Fue cero machista el ejemplo? Ok. Eh, También lo podemos hacer al revés, para que sacarnos el machismo de encima. Eh, no sé, carrera de autos, ¿no? TC2000 en Centenario, provincia de Neuquén. Venta de entradas en supermercado tal. Y vos vas y ves muchos hombres de mediana edad que entran. Así, ¿qué pasa que hay tantos hombres? ¿Vinieron todos al supermercado? Te metes a ver el comportamiento y están todos en la filita de comprar las entradas para el TC. Se activó su función de base, su necesidad insatisfecha, ver espectáculo deportivo de automovilismo en la zona. La función de base es lo que me hace entrar al negocio, ¿sí? Y yo no entro a un hotel porque está adaptado, yo entro porque quiero dormir, quiero descansar. Después, si está adaptado, es genial. Yo no entro a un restaurante para ver las ramas secas de lúpulo que están colgando. Yo entro para tomar cerveza. Por supuesto que si yo voy a tomar cerveza, si hay uno que tiene ramas de lúpulo colgando y otro que no, a lo mejor elijo preferentemente el que tiene las ramas de lúpulo colgando. Pero una cosa es la función de base, lo que me hace transponer el umbral del negocio, porque se gatilla en mi cabeza la función de base insatisfecha. Y otra cosa es la diferenciación. ¿Estamos? Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Estas últimas preguntas son un poco avanzadas porque son las preguntas de la clase 3. ¿Cómo identificar funciones de base? Así que por ahí está bueno también tenerlas ahora, ¿no? Porque la identificación de funciones de base va bastante de la mano de identificar, identificar las prefactibilidades. Y el ejercicio que yo después les pido es ese, que a la par puedan identificar necesidades insatisfechas, lo que es su unidad de proyecto y al mismo tiempo de comenzar a empezar a identificar el mercado, uniéndolo y pensándolo al mismo tiempo, y les agrego en una práctica de counseling con un emprendedor al mismo tiempo e inmediatamente asociarle y poder ver si una idea es factible o no. Es lo que me pasa a mí cuando ustedes me dicen, ¿puedo poner una panchería en un barrio conurbano bonaerense con una diferenciación que sea de salchichas alemanas? Y uno empieza a pensar, ¿no? Necesidades insatisfechas, viabilidad económica, viabilidad comercial, viabilidad económica. ¿Sí? Después, cada uno puede tener mayor o menor conocimiento de la plaza, del entorno, del mercado y de las condiciones, de la competencia, de la curva de aprendizaje, del ofertante y del demandante, y un larguísimo etcétera. Bueno, ¿les gustó? ¿Les sirvió? Espero que les haya sido de utilidad.
Vamos a tratar de mantener estos encuentros una vez por semana. Yo les soy sincero, ahora en cuarentena está buenísimo. A todos nos hace bien, a mí también me hace muy bien. Durante el transcurso del cuatrimestre a lo mejor puede estar un poco más cortísimo de tiempo si esto se levanta. Sí, eso está bueno, quédate pensando más preguntas, porque en las próximas la idea también, vamos a ir variando, no vamos a hacer todas las clases por acá, porque si no, ¿qué sentido tiene que la lean? Pero algunos encuentros serán más gobernados por ustedes de las preguntas y otros más. Yo hoy quería contarles esto de la prefactibilidad porque quería darles como un instructivo de qué leer, ¿sí? A qué darle bola, a qué darle importancia. Bueno, ha sido un gusto. Siempre es lindo enseñar en el posgrado de Quilmes y espero que se enganchen, que ayuden a que muchos otros compañeros se multipliquen en esta instancia. Les agradezco mucho el tiempo que han dedicado y espero que pasen, aunque son unas Pascuas muy complicadas, muy particulares, tal vez más particulares que nunca, que pasen un buen fin de semana largo y que se cuiden mucho a ustedes y a sus familias. Les mando, les mando un abrazo grande y nos seguimos leyendo, ¿sí? Yo ahora, si cuando quieran pueden salir. No voy a cerrar la clase porque voy a ver cómo se graba y voy a arreglármelas para guardar este archivo que debe ser gigantesco en peso, al menos para que quede el audio grabado. Porque lo primero que va a aparecer ahora de todos es no sabía cómo hago para acceder. Así que si quieren pueden ir desconectándose y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.